Buenas, qué alegría veros a todos ahí detrás de las pantallas. Pues sí, sí, yo estoy habitando un sueño de los pies a la cabeza. Ya veis que esto es fabuloso. Digo, me voy a poner aquí para que vean un poquito de verde, un poco de sol, para que veáis qué maravilloso paisaje realmente es esto. Una maravilla. A ver, un momentito. Allí, perfecto. Así os veo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Muy bien. Vale, perfecto. Me decís, porque puede, no sé cómo hoy va a estar la afluencia, pero nos hemos cogido una casa y justo daba la casualidad que está enfrente de la que era es casa de Pablo Escobar. Y no veáis la de viajes, de lanchas con música, de visitas guiada y todo. Habíamos cogido este espacio para meditar, respirar, crear contenido bueno, que fuera un espacio de creación y la verdad que está siendo muy gracioso y mucha resiliencia interna cuando pasan los barquitos con música y todo el juego que nos está aportando esto. Así que si en algún momento escucháis música, boleros, rancheras, que sepáis que por ahora no es parte de la sesión de hoy, pero que a lo mejor el ruido de fondo sí que nos puede estar acompañando, ¿vale? Fenomenal. Pues comenzamos. A ver, voy un momento que miro aquí una cosita de la sesión por si acaso. Vale, estupendo. Ay, qué bebé tan bonito por ahí, Carmen, por favor. Hola, Alvarito, cariño. Qué bien, y empapándose de todas estas cosas. Alvarito es pobre y precioso. Diles Vale, hola. hola, cariño. Así os veo con la excusa. Fabuloso. Familia, pues vamos a ir comenzando, si os parece bien. Hoy viene una sesión realmente potente. Sé que en muchas ocasiones, bueno, no lo sé, abro WhatsApp, abro también para que podáis compartir a través del WhatsApp, o sea, del WhatsApp, del chat de lo que es el Zoom. Pero me imagino que a lo mejor algo sí que habéis escuchado hablar de lo que es la sombra, de lo que son las máscaras, esos mecanismos de protección que quizás hemos aprendido para sobrevivir un poquito más en nuestro día. ¿Os suena un poquito toda esta información? ¿La habéis ido trabajando o quizás es más nueva para alguno de vosotros? Conocemos un poco. ¿Conocéis un poquito? Perfecto, estupendo. Pues hoy vamos a hablar un poco de. Para mí es nuevo, perfecto, Rubén, fantástico. Pues la sesión de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la sombra. Sí que he intentado que quizás para la gente que conozca un poquito lo que es esta sombra, esas creencias limitantes, poderlo mirar desde otro formato. Y si quizás es nuevo para vosotros, bienvenidos, porque de verdad que es un viaje de autodescubrimiento, más que nada para ir conociendo esos mecanismos que tenemos, esas identidades que quizás tenemos de manera tan íntegras en nosotros que pensamos que es nuestra personalidad. El yo soy así, no sé si alguna vez os suena cuando alguien se enfada o cuando alguien tiene ese exceso de cuidar, que lo justificamos con un yo soy así, y parece que si digo eso, me suelto la responsabilidad de lo que sucede en el externo y nos quedamos más a gustos que a gusto. ¿Sí? Pues esta sesión va un poquito para que indaguemos en esto. Muchas veces lo que es esa sombra, lo que son esas máscaras, son partes de nosotros que quizás no reconocemos o esas partes de nosotros que quizás estamos rechazando de manera consciente o inconsciente de nuestra personalidad en el día a día. Muchas veces cuando rechazamos esas partes de nosotros que sabemos que están allí, ¿sí? Como por ejemplo la Carmen controladora, que le encanta que todo sea perfecto, y yo a veces rechazo esa parte de mí
Y en sí es una manera también de rechazar mi sombra y lo que va a hacer que si yo no acepto esa parte controladora de mí, voy a seguir repitiendo ciertos patrones y ciertas conductas, tanto en mi ámbito laboral como en mis relaciones, que a lo mejor son las áreas de mi vida en las que más puede impactarme emocionalmente esa necesidad de tenerlo todo controlado y de que todo sea perfecto en algunas ocasiones. Pues bien, muchas veces estas sombras, estos personajes internos, a mí me gusta verlo como diferentes personajes que viven en nuestro interior, nos obligan a repetir patrones de manera constante en nuestra vida. Nos están obligando a repetir relaciones, entornos, hábitos y determinadas cosas y realmente vienen porque no estamos observando de una manera clara la sombra. Y esto es normal porque somos humanos, porque a veces la sombra, y ya con el nombre que tiene la sombra, parece que nos asusta, parece que quizás nos puede dar un poquito de miedo, pero realmente hoy también os invito, y lo iréis viendo, a ver las fortalezas que se esconde detrás de esa sombra que, que todos tenemos. Todos tenemos esa parte de luz, todos tenemos esa parte de sombra, vivimos constantemente en un mundo dual, en un mundo del sí y el no, de blanco-negro, de alguna manera. Y la sombra, yo lo trabajamos mucho en el programa que tengo que se llama Habita tus sueños, lo trabajamos mucho porque la sombra es el mayor propulsor a nuestra evolución, a nuestro desarrollo, a nuestro autoconocimiento. Si no hubiera sombra, yo siempre digo que estaríamos iluminados y estaríamos en el Himalaya o incluso allá habríamos dejado este cuerpo, ¿no? Pero gracias a la sombra nos podemos, esa mecha que nos impulsa a seguir evolucionando, a seguir mirando qué es eso que quizás estoy rechazando para irlo completando, irlo aceptando, irlo integrando en mi vida y así pues sentir mayor claridad, mayor propósito y sobre todo ir mejorando el autoconcepto que tenemos de nosotros y los recursos internos para ir gestionando quizás esas cosas como los desafíos de la vida o esos momentos en los que podemos sentir más miedo, más frustración y nos invita a ir transitando todo esto. Así que hoy lo que vamos a hacer en sí no va a ser tanta teoría, porque a veces nos quedamos, o a mí me pasa que nos quedamos mucho en la teoría, pero lo importante es trabajarlo a través de la indagación, a través del cuerpo, que realmente es lo que yo quiero que os llevéis aprendizaje, cada uno en su proceso, cada uno internamente de su persona, que vayáis conectando con qué punto estáis, con cuál es esa sombra, esa máscara que a lo mejor pues ya ha cumplido su ciclo y ir aprendiendo también a cómo las podemos ir transitando y también toda máscara, toda sombra nos va llevando a un aprendizaje profundo de todo lo que somos. Así que para empezar un poquito, vamos a hacer todos juntos un pequeño anclaje aquí a nuestra respiración, aquí a nuestro cuerpo. Os invito también a que en esta sesión tengáis boli y papel cerca, porque iremos combinando un poquito lo que es meditación y respiración con preguntas de introspección. ¿Vale? Son preguntas para vosotros, luego yo no os voy a preguntar, o sea, a no ser que alguien quiera compartir o lo que sea, pero sí que está guay como que les deis ese espacio para conectar con qué os está llevando esa pregunta. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar, voy a poner una musiquita suave, no sé, así que nos acompañe. A ver, un momento que le doy aquí a compartir sonido. Darme un segundito, que como no estoy en casa, se nota que no tengo la doble pantalla. Fenomenal, un segundito y ya lo tengo, ¿vale, familia? Ok, decirme si se escucha la música.
Ahí, espera, que pongo el sonido. ¿Lo escucháis? ¿Sí? Sí, Perfecto. ¿Mi voz se escucha bien? sí. Sí, vale, fenomenal. Pues ves llevando esa presencia a tu respiración. Respira profundo. Cierra los ojos si quieres. Busca esa verticalidad. Busca esa verticalidad en tu espalda. Ahí está. Puedes llevar una mano en tu pecho, otra en el vientre y ves sintiendo como con cada inhalación haces una respiración que digamos que es en dos partes. Inhalas por la nariz, notas cómo se hincha tu abdomen, llevas esa respiración a tu zona costal, al tórax y exhalas por la boca. Y podéis emitir este sonido. Y vas haciendo un ciclo en estas respiraciones. Recordar siempre que al inhalar por la nariz de manera continua y hacer exhalaciones mucho más lentas, incluso si las acompañamos de un sonido, lo que estás haciendo es activar tu sistema parasimpático, tu sistema de calma. Así que inhala profundamente al abdomen, al tórax y exhala. Y vuelve a hacer esta respiración. Inhala por la nariz, abdomen, tórax y exhala. Una vez más, inhalamos por la nariz, abdomen, tórax y exhala. Y hoy vamos a trabajar a llevar esa información al cuerpo. Y quiero que le preguntes a tu cuerpo, ¿qué parte de ti todavía está luchando por sobrevivir? ¿Cuál es esa parte de ti que notas que quizás se activa más ese estado de supervivencia, de nerviosismo, de miedo, de bloqueo? ¿Sí? ¿Cuál es esa parte de mí que todavía está luchando por sobrevivir? Y te invito a que abandones el juicio si es, si no es, si es buena, si es mala. Simplemente quédate con la información. Y una vez que la tengas, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué máscara utilizo cuando tengo miedo? Si quizás no conoces el término de máscara, piensa en qué mecanismos te activan en tu cuerpo cuando tienes miedo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son esos pensamientos, esas emociones? ¿Y qué haces para protegerte del miedo? Si viene la información, perfecto. Recoge lo que venga. Si no viene nada tan bien, es nuestro ejercicio para introducirnos en este viaje. Y ahora vamos a ir desglosando un poquito más todo esto. Te dejo ahí tu espacio. Y ya poquito a poco te invito a que vayas volviendo a este espacio. Vayas abriendo los ojos. Ahí, perfecto. Perfecto. Si quizás has notado que puede darse cuando indagamos en estos temas
un poquito de tensión, a lo mejor la mandíbula, las manos, un poquito de rigidez. Sacude tu cuerpo, es normal, ¿vale? No pasa nada. Sacude si quizás necesitas darle un poquito de forma a esa tensión que a lo mejor estás sintiendo. Y está todo perfecto, ¿vale? Estamos hoy aquí pues para aprender realmente, para seguir autoconociéndonos, porque todo autoconocimiento constantemente nos lleva a ir logrando cada día más esa conquista interna, esa conquista entre nosotros mismos. Así que lo que hoy te quiero compartir es que muchas veces lo que llamamos la sombra, lo que llamamos las máscaras, son mecanismos de supervivencia que hemos ido desarrollando realmente desde que somos pequeños, dependiendo mucho del entorno, sobre todo la gran implicación aquí, vamos a ser sinceros, son nuestras familias, la vinculación que hemos tenido con papá y mamá, la educación que nos han dado y el entorno donde hemos crecido, ya sea en el pueblo, ya sea en el colegio, ya sea en las actividades extraescolares que hemos ido haciendo, todos esos entornos que hemos ido haciendo de pequeños y las vivencias que nos han ido componiendo, nos han ido produciendo unas heridas que todo el mundo como humanos compartimos, ¿sí? Que pues, por ejemplo, la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la injusticia, la, em, la herida de no ser vistos, diferentes heridas que todos compartimos, lo que hay algunas que son heridas más principales en cada uno y hay otras que quizás son heridas que no nos están influenciando de manera tan directa en nuestra vida. Cuando vamos comprendiendo que todos tenemos ciertas heridas, podemos ir observando cuáles son los mecanismos que nuestro niño tuvo que aprender para poder sobrevivir a la realidad en el que él pues fue educado o él se fue desarrollando hasta ahora que somos adultos. ¿Qué ocurre y qué nos ocurre en muchas ocasiones? Que si no tomamos conciencia, uno, de las heridas y dos, de cuáles son esas máscaras o esos mecanismos de protección que el niño ha ido desarrollando muy hábilmente para sobrevivir, constantemente nos están condicionando y nos están boicoteando nuestra realidad. Porque si yo tengo la creencia de, por ejemplo, de no ser suficiente, de no ser merecedor, de no ser capaz, cuando yo quiero empezar una carrera, un proyecto, una relación, me va a ser muy difícil poder crearlo y sostenerlo en el tiempo porque constantemente me va a dar miedo a relacionarme por si me rechazan en el entorno, me va a dar miedo exponerme a hacer pruebas físicas o hacerles exámenes porque constantemente estaré conectando con la creencia de que no soy suficiente y no soy válida o válido para acceder a esos puestos de trabajo, a la carrera o a lo que cada uno quiera acceder. Y de ahí vienen muchas veces esos bloqueos, porque a veces podemos conseguir ese puesto de trabajo, pero nos cuesta mantenerlo en el tiempo porque hay un patrón tan inconsciente dentro de nosotros mismos que continuamente nos está poniendo la zancadilla. A mí esto me pasó. Yo trabajo mucho con la herida de no ser suficiente, ¿sí? Y eso me ha llevado durante mucho tiempo hasta que lo he trabajado en mí, hasta que he integrado esa capa de la sombra en mí, a tener mucho miedo a exponerme. No era capaz, yo no tenía ni redes sociales, continuamente estaba en estados de hiperformación porque como no me sentía suficiente, tenía que llenar mi casa de títulos, de máster, de todo tipo de formaciones para ver si así de alguna vez me sentía completa y no fue el estudio lo que me llevó a esa completitud, sino lo que fue es el trabajo de la sombra, observar desde dónde yo estaba operando y desde ahí poder transformarla. ¿Sí? La sombra entonces
no es como esa parte oscura que tenemos de nosotros, sino la sombra a mí me gusta verla como esa parte de nosotros que todavía no hemos sido capaces de amar. Esa sombra realmente son esos fragmentos exiliados, ¿sí? Esas partes que no fueron vistas, esos deseos que muchas veces fueron juzgados los primeros por nosotros mismos, emociones que muchas veces hemos aprendido a esconder para sobrevivir y también esas formas que quizás el sistema familiar no pudo sostener de nuestra personalidad y que fuimos escondiendo también para seguir perteneciendo a esa parte del sistema familiar. Muchas veces la sombra son esas partes que hoy gobiernan como silenciosamente en nuestra vida, ¿sí? En mi casa también de pequeños era como, no hables mucho, no grites, no grites. Y yo hubo una época de mi vida que yo me silencié, ¿sí? Porque era como, para ser aceptada, tengo que estar callada porque así recibo amor. ¿Qué pasa? Que luego eso es un hándicap para nuestras relaciones sociales, para vincularte con el resto de personas, para crear otro tipo de entornos, porque estás silenciado porque ya has aprendido que para que te quieran o para ser aceptado es mejor estar silenciado. Hasta que no podemos abrir esa parte de por qué hago lo que hago y ver realmente la herida, esa raíz que muchas veces hay detrás, nos cuesta trascenderlo porque nos identificamos en que yo soy una persona callada. Y a lo mejor nuestro niño le encantaba hablar y le encanta hablar, pero quizás no se permite porque piensa que a lo mejor lo que tiene que decir no es válido porque aprendió eso en la infancia, en su familia o en el colegio. Quédate callado que estás más guapo. ¿Sí? Y de mayores nos sentimos que somos una persona callada y nos identificamos en eso, pero realmente no es así. Viene por una parte de la máscara que hemos aprendido para poder sobrevivir a través de esa herida que se emitió. Entonces, cuando hablamos de sombra, obvio que vamos a hablar de las máscaras. Y las máscaras tampoco me gusta verlas como algo malo, porque en sí son habilidades que hemos ido aprendiendo de manera innata, ¿sí? Entonces a mí me gusta verlo como mecanismos de protección. Son versiones, personajes que han ido naciendo dentro de cada uno de nosotros, que lo que han hecho ha sido desarrollar una habilidad, digamos, para evitar el dolor. ¿Qué pasa? Que hoy muchas veces, muchas de esas máscaras que hemos ido desarrollando nos están alejando de esa vida que tanto soñamos, de esos sueños, de esos objetivos, de esas relaciones, de eso que cada uno quizás anheláis y hay algo que quizás sentís el bloqueo, la frustración, el hago mucho pero no veo resultados, pues muchas veces es por parte de esas máscaras que tenemos a veces de manera tan inconsciente que es que nos cuesta incluso identificar. Y hoy la sesión, lo que quiero que trabajemos es que seamos honestos y poco a poco os voy a ir a llevar a que realmente identifiquemos esas máscaras más inconscientes que todos tenemos. Hay máscaras que quizás os suenan, si no es por vosotros, puede que os suenen quizás más en vuestro entorno. Y os voy a soltar como típicos de máscaras que podemos encontrar en nuestro entorno, ¿sí? Diferentes ejemplos, a ver si os resuena, a ver si conocéis quizás a alguien que crea su vida desde esa máscara, porque también nos da mucha información de qué necesita esa persona o qué necesitamos nosotros, ¿sí? Una de las máscaras principales, y yo esto lo veo también en mucho en mujeres, aunque también ahí los hombres lo tienen, es la mujer fuerte, la mujer autosuficiente, esa que nunca pide ayuda, porque se cree que puede con todo. Y puede estar llena y llena de cargas, de responsabilidades, de anhelos, pero no es capaz de pedir ayuda
a su entorno, a su pareja, a su familia y bajarse un poquito de esa coraza de que ella es fuerte. ¿Sí? Y aquí quizás viene de un patrón aprendido de que a lo mejor papá no estaba presente en la infancia o vio que mamá lo tenía que hacer todo sola y entonces empieza a operar igual que mamá. Son diferentes cosas, esto ya es meternos un poquito más en sistémica, que hoy no quiero indagar sobre eso, ya tendremos tiempo para trabajar, pero para ir viendo como esas pinceladas, ¿no? El desde dónde operamos a través de la máscara. También no sé si os suena la persona que está rota por dentro, esa persona que quizás está viviendo una crisis personal, pero hace ver que puede con todo. Pase lo que pase, su vida sigue estando igual y muchas veces es por esos miedos, esos recursos de cómo me enfrento al dolor, pues sigo llenando mi vida de acciones y determinadas cosas. También vemos mucho la máscara de la complaciente, el complaciente, esa persona que no sabe decir que no, esa persona que le cuesta poner límites, esa persona que mantiene relaciones muchas veces tóxicas o está en ámbitos que quizás no le gustaría, pero complace y su mecanismo ha sido de decir sí porque tiene miedo a ser rechazada. Tiene miedo a ser rechazado del entorno en el que está. Tiene miedo a que si pone un límite y dice que quizás no queda o no va a participar en esta actividad o no le va a ayudar a esa persona en lo que se le está pidiendo, primero o no es capaz o segundo, si pone el límite, tiene que convivir con un estado de culpa interno que casi muchas veces es peor el estado de culpa interno que emite esa persona hacia sí misma que el hacer esto que se le ha pedido. Dejaros ir sintiendo a ver si os vais reconociendo en ello. En el mundo espiritual encontramos también, podemos encontrar mucho lo que se llama a nivel terapéutico el bypass espiritual o el falso positivismo. Mantengo actitudes positivas o muy de paz y amor, alegría, alta vibración y es una forma que mi personaje se ha creado realmente para no conectar con emociones a lo mejor más aflictivas, emociones más de miedo, de frustración, de tristeza, de emociones humanas que todo el mundo tenemos, pero como me da miedo, desarrollo un papel en base a todo eso, que lo que hago es ese bypass espiritual de no, yo estoy conectado, yo solo conecto con el amor, con la felicidad, con la gratitud y nos desconectamos de esa parte humana, de alguna manera, con ese mecanismo de supervivencia, con ese ego que a veces se puede ver a nivel espiritual, ¿no? O también hay una máscara que podemos ver mucho, yo esto a veces lo veo más, bueno, en el mundo quizás del deporte, ahí depende también el cómo se gestiona, pero a veces también lo vemos por los estados de ansiedad, hiperactividad que todos tenemos, que es el ser hiperproductivo constantemente. El no poder estar quieto, el no poder estar quieta, el constantemente tengo que hacer cosas y lleno mi vida de quehaceres, esa lista constante, esos horarios de colores a todas horas y no me dejo ni un espacio para mí, porque gracias a que constantemente estoy haciendo cosas, evito tener espacios de silencio y conexión conmigo porque me aterra a veces y sobre todo al principio cuando empezamos este camino de la conquista interna, me aterra conectar con lo que quizás la sombra me pide que empiece a amar de mí, que empiece a comprender de mí, que empiece a indagar y a reconectar conmigo. Así que lo que vemos que realmente hay muchas máscaras que nos han servido, hay muchas máscaras que pueden ser hermosas, pero luego hay muchas máscaras que nos están boicoteando, que nos están bloqueando realmente nuestro siguiente paso evolutivo, nuestra siguiente conexión con esos sueños, con esos objetivos que todos tenemos.
Así que, para ir conectando más con esas máscaras, para ir conectando, conociendo más, para que cada uno conozca más esas pinceladas, cómo hila fino esa máscara, esa sombrita que tenemos, eh, os voy a invitar, voy a poner música, vamos a volver al cuerpo. Ahora sí que no hace falta si quieres que cierres los ojos porque os voy a ir conectando, os voy a ir lanzando preguntas. Las preguntas que os voy a ir haciendo, voy a dejar espacio para que los vayáis contestando. Puedes contestar todas, puedes contestar las que te resuenen. Sí que te pido que no sea tanto desde un estado mental de juicio de si está bien o está mal lo que estoy poniendo, sino que simplemente escribas y no valores en este instante la connotación de tu respuesta. Simplemente míralo de la forma más honesta de esa información y luego ya veré qué hago con esto. Pero en este momento de escritura, de indagación personal, te invito a que no investigues, digamos, a que la mente no se ponga a modo operandi y se ponga a investigar en lo que serían estas preguntas. Así que ves cogiendo ese boli y papel, ten la mano. Vuelve a poner musiquita. Ahí, estupendo. Mantente conectado a tu respiración. Eso sí, vale, en todos los ejercicios, en todo lo que hagas en tu vida. De verdad que la respiración nos conecta mucho cuerpo, mente, emoción y nos alinea mucho internamente. Toma esas respiraciones profundas si lo necesitas. Y quiero que escuches estas preguntas y que no las respondas con la mente, sino que las respondas más a través del cuerpo, a través de la emoción que quizás viene. Y quiero que escribas las máscaras que hemos hablado o con lo que tú hayas reconocido en ti. La primera es, ¿qué parte de ti estás cansada o cansado de sostener? ¿Qué parte de ti estás cansada o cansado de sostener? La segunda pregunta es, ¿en qué momentos de tu vida sientes que no estás siendo tú? ¿En qué momentos de tu vida sientes que no estás siendo tú? Vamos a por la tercera, que a mí me encanta, y dice así, ¿qué te da más miedo que los demás descubran de ti?
¿Qué te da más miedo que los demás descubran de ti? Recuerda que es un ejercicio para ti de autodescubrimiento. La cuarta pregunta. ¿Qué emoción te tomaba el cuerpo cuando eras niña o niño y nadie podía sostener? ¿Qué es eso que quizás sentías cuando eres niño, cuando eras niña y quizás no mostrabas, no decías, no exteriorizabas porque quizás considerabas que tu entorno de adulto no eran capaces para comprenderlo, para cuidarte, para sostener esa emoción? ¿Qué emoción te tomaba el cuerpo cuando eras niña o niño y nadie podía sostener? Os voy dando este pequeñito espacio para que escribáis. Puede ser una palabra, puede ser un recuerdo, pueden ser más cosas. Todo está bien. La quinta pregunta. ¿Qué haces cuando sientes que te van a rechazar? ¿Cuál es tu mecanismo de protección ante el rechazo? ¿Qué haces cuando sientes que te van a rechazar? Cuando la tengas, vamos a por la sexta. Esta te va a dar una comprensión tremenda. ¿Cuál es la mentira que te estás contando actualmente para no avanzar? ¿Cuál es la mentira que te estás contando actualmente para no avanzar? Y ahora, con la información que te han dado estas preguntas, vamos a por la séptima y última pregunta. Y esta pregunta dice así: ¿qué ganas si sigues escondiendo esa parte de ti? ¿Y qué pierdes? ¿Qué ganas si sigues escondiendo esa parte de ti? ¿Y qué pierdes?
Siempre ganamos y perdemos algo. Cuando decidimos seguir reafirmando una parte de nosotros o cuando decidimos soltarla y dar espacio a otra versión de nosotros. Así que, ¿qué ganas si sigues escondiendo esta parte de ti y qué pierdes? Os dejo un minutito para que acabéis de completar estas preguntas, para que si ya las tienes completadas, quieres las leas, pero ya sabes la consigna, que no sea desde la mente inspectora, que juzga, que valora, sino desde la mente aprendiz, que se conoce. Vale. Fabuloso trabajo. Quito la música y continuamos. ¿Cómo ha ido el ejercicio? Es para mí muy importante. Bien, perfecto. Podéis abrir micros, podéis escribir lo que queráis. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque nos ayuda realmente a observar, a aprender. Si no sabemos cuál es esa sombra, cuáles son nuestros mecanismos, cuáles son esos miedos, cuáles son las mentiras que todos muchas veces nos contamos para no avanzar, porque aunque queramos, el avanzar muchas veces requiere asumir riesgos, requiere soltar ciertas cosas con las que nos hemos ido identificando y abrirnos al vacío de no sé quién soy, no sé qué, qué hago, ¿no? De alguna manera. Y muchas veces nos cuesta reconocer cuáles son esos miedos y bloqueos que sentimos. Entonces, cuando no vemos la sombra, realmente no estamos eligiendo nuestra vida, no estamos eligiendo nuestra realidad. Lo que estamos haciendo es estar repitiendo un patrón y un procesamiento de pensamientos de manera constante en nuestra vida. Cuando hacemos estos trabajos de honestidad en los que nos abrimos realmente de una manera sincera a conocer esa sombra, a conocer esa máscara, realmente es cuando comenzamos a hacer un proceso en el que nos podemos ir sintiendo creadores de nuestra realidad. Porque partimos de una base, partimos de una información, partimos de un reconocimiento para que luego nos lleve esa conquista interna. Muchas veces la vida que soñamos no depende de manifestar algo nuevo en nuestra vida, sino depende en el primer paso en soltar esa identidad que nos está protegiendo de manera constante hacia la vida y los deseos que queremos en nosotros mismos. Y ella está muchas veces, estas semanas lo he repetido bastante, también me lo he repetido a mí, el que no cambies tus sueños, sino cambia las creencias limitantes, las máscaras que te están alejando de esos sueños. Cambia, reconoce y deshazte de esa identidad que te está protegiendo, pero que a la vez, igual que te protege,
no te está permitiendo seguir tu camino evolutivo de expansión, tener mayor claridad, tener relaciones sanas, tener un trabajo que disfrutes, tener una familia en armonía, tener un negocio online, lo que cada uno sea esa vida de ensueño que tiene. Porque si no, nuestras máscaras y todo eso que no estamos viendo nos están condicionando y estamos viviendo en bucle, repitiendo patrones, repitiendo creencias y repitiendo diferentes experiencias, ¿sí? En envases diferentes, pero con el mismo principio activo, que es la frustración, el miedo al rechazo, el no sentido del merecimiento y todas estas cosas que en sí volvemos a experimentar de manera constante en diferentes relaciones y ámbitos para reafirmar la herida primaria que se nos hizo en la infancia. La mente y el subconsciente realmente funciona así. Va a buscar experiencias, proyecciones externas de manera constante para reafirmar a nivel subconsciente la herida y la creencia primaria de raíz. Por eso cuando empezamos a trabajar realmente el trabajo de sombra como un trabajo de autoconocimiento, de esos mecanismos que hay en mí, comenzamos a elegir realmente cuál es la realidad que queremos crear en nuestra vida. Porque si no tengo esa comprensión, el subconsciente está dirigiendo mi realidad y lo que va a hacer es reafirmarnos constantemente en la herida. ¿Sí? No en la creación. Entonces no estamos eligiendo el yo es que yo soy así o la vida es injusta o todo me pasa a mí. No son más que creencias que tenemos de manera inconsciente por nuestras heridas de la infancia. Podemos decidir si quiero seguir cultivando esa creencia, esa herida o esa sombra, o una vez que lo reconozco, tenemos el poder creador de elegir empezar a instaurar en nosotros otro sistema de creencias, otro sistema de acciones, otro sistema de decisiones. Esto es un juego también cuando se empieza a tomar esa conciencia entre la máscara que yo tengo y el proceso de cambio que lleva a darle la vuelta a la tortilla a esa máscara, porque muchas veces tenemos que trabajar lo que nos está invalidando esa máscara. Y con esto quiero decir, por ejemplo, si yo soy una persona que le cuesta pedir ayuda, si soy una persona que me valoro porque quizás pago, hago muchos regalos, sostengo económicamente a mi familia, al entorno y desde esa manera quizás me hago valer o mis estados de autosuficiencia, en ese proceso de trabajo de la máscara, tengo que abrirme a lo que es el proceso poderoso de aprender a recibir. Aprender a qué? A recibir un regalo, aprender a recibir un abrazo, aprender a estar en un entorno donde la gente sea más amigable. Y ahí está uno de los procesos más importantes en el trabajo de sombras. El aprendizaje que tenemos que hacer. Porque eso nos va completando y nos va incluyendo. Es esa forma de yo creo que puedo con todo, pero lo hago desde la herida de la supervivencia porque aprendí que tenía que que tenía que sobrevivir y hacerlo yo todo sola. Pero es que realmente en el fondo yo no quiero hacerlo todo sola. Yo quiero pedir ayuda, igual que yo ayudo, yo quiero que me ayuden y crear desde ese lugar este tipo de relaciones. Es que entonces para eso tengo que aprender a recibir. Y a lo mejor al principio cuando me hacen un regalo, siento que no soy merecedor, siento que no es suficiente, ya estoy pensando cómo compensar el regalo que me han hecho con uno más grande. Y ahí está también esa parte de regulación del sistema nervioso.
porque aunque quizás nos estén dando el regalo más fabuloso del mundo, como el sistema nervioso está acostumbrado a la escasez y a no recibir, nuestro sistema nervioso, os aseguro, que entra en estados de supervivencia y nos puede dar hasta un ataque de ansiedad, una erupción cutánea, palpitaciones o lo que sea, porque para él eso es un estado de supervivencia. Entonces, conforme nos vamos abriendo, a ir conectando, a ir transitando esas máscaras en situaciones de mayor poder, tenemos que trabajar ahí, regulación del sistema nervioso, apertura hacia la otra polaridad y gestión emocional, por supuesto, esa observación de qué se está moviendo en mí. ¿Sí? Otros ejemplos. Por ejemplo, la persona que lo controla todo. Pues es que a lo mejor esa persona, para el trabajo e inclusión de esa máscara, tiene que permitirse abrirse al misterio, a ver qué pasa si no controla, a exponerse a situaciones que quizás sean nuevas para esa persona, que le permitan o les pongan a experimentar cómo es dejar de controlar ciertas cosas. ¿Mm? Y es un poquito ir viendo también en lo que las preguntas que habéis hecho, una vez que tomamos conciencia de lo que nos está enseñando esa máscara, ese mecanismo de protección, qué es lo que me está enseñando también que debo de integrar en mí. ¿Qué me pide que integre en mí? Que trabaje en mí, que trascienda a veces esa incomodidad en mí. Si yo quizás tengo miedo al rechazo, a mí esto me pasó, yo el primer reel que subí a Instagram fue porque me obligó un amigo y salgo tartamudeando, os lo aseguro, salgo tartamudeando que yo no sabía dónde meterme y era por miedo al rechazo. Voy a hacer algo que también me incomode, que me permita transitar esa incomodidad y que deje de reafirmar a mi mente que soy rechazada por decir mi verdad. Porque si no subo el reel, lo que hago es reafirmar constantemente en mi subconsciente que mi comunicación no es válida. Pero cuando me permito, y a veces viene alguien que te obliga y te saca de los pelos, como fue en mi caso, transitar esa incomodidad que lleva ese primer proceso, quizás en el trabajo de sombra o de máscara, luego os aseguro que es muy liberador. Porque vamos conociendo así esas partes de nosotros, esas nuevas posibilidades, esas cosas que nos completan. Yo si no hubiera subido mi primer reel, tartamudeando, que lo tengo en Instagram si lo queréis ver, hubiera sido imposible emprender y dejar mi trabajo de enfermera para ahora tener un programa online donde ayudo a las personas a cumplir sus objetivos, a tener mayor claridad, a tener mayor propósito. Hubiera sido imposible que yo hiciera sesiones presenciales de respiración, porque ni me atrevía a subir un vídeo en mi casa. Pero gracias a transitar esos procesos que nos llevan a la incomodidad del aprendizaje interno y ese trabajo de sombras, vamos conociendo otra versión de nosotros mismos que os aseguro que nos va conectando mucho más con nuestro poder. Y ahí está para mí el verdadero trabajo de sombra, en ver la sombra y ver qué me está pidiendo que integre para que no sea algo que me está bloqueando en mi vida y gracias a la información que sea algo, esa sombra que me marque la brújula para la evolución y expansión de mi mejor versión. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que lo que hoy te duele, mañana será tu medicina. Y también me gustaría compartir aquí los 3 regalos que para mí trae el trabajo con la sombra. Así que abrir las orejas, que allá van, ¿vale? 1 es la verdad. El trabajo de sombra
te da lo que realmente necesitas. Lo que realmente necesitas en tu vida para tener claridad, para tener paz, para tener serenidad, para vivir con propósito. Lo primero que necesitamos es la verdad. Y el trabajo de sombra nos da la verdad, porque nos enseña nuestros mecanismos de protección, nos enseña las máscaras y la herida primaria que está tapando eso. Nos da una información de la raíz del subconsciente que está dirigiendo nuestra vida realmente magnífica. Entonces, lo primero es la verdad. Nos enseña lo que realmente necesitamos. Lo segundo, nos da fuerza. Porque cuando integramos la sombra, toda esa energía que hemos estado reprimiendo y rechazando de nosotros mismos, vuelve en forma de poder, vuelve en forma de liberación, vuelve en forma de claridad y dirección en nuestra vida. Y el tercer punto es la libertad. Es la libertad porque dejamos de actuar desde el miedo. Dejo de activar esos mecanismos que activo de manera inconsciente para que no me pillen, para no ser rechazado, para que no vean esta parte más vulnerable de mí. Y cuando conseguimos trascender todo eso, dejamos de actuar desde el miedo. Y eso nos lleva a una libertad interior que no te la da el mayor viaje por el mundo en avión. La mayor libertad es la interior. Y esto nos lo da la sombra. Y aquí lo podemos ver quizás como a lo mejor una persona que ha sido muy complaciente en su vida, cuando empieza a comprender por qué es complaciente, cuáles son los mecanismos que le han ayudado a ser complaciente, realmente va conectando con ese poder de poner límites en su vida y de elegirse a sí misma y empezar a crear su vida desde su máxima prioridad y bienestar, que es ella o él, para después poder estar hacia el otro. No sé qué os parecerá, a mí me parece maravilloso el trabajo de sombra, cuando lo vemos desde un lugar de fortaleza. Para mí es espectacular. Así que vamos a hacer la siguiente meditación. Aquí sí que vamos a conectar con la respi, la haremos con los ojos cerrados. Y después de la meditación, es cortita, ¿vale? No es larga. Después de la meditación, que es cortita, os dejaré un minutito o dos por si alguien quiere apuntar algo de lo que ha comprendido o hacia dónde le ha llevado la meditación. Así que perfecto, podéis ir cerrando los ojos si queréis. Ya sabes, presta atención en la respiración, ya que es nuestro gran vehículo. Inhala profundamente, llevando todo ese aire a tu abdomen. Conecta con el cuerpo. Ahí está, si quieres bostezar, si quieres estirarte, lo que tú quieras. Mueve tu postura. Y conforme respiras, quiero que te imagines enfrente de ti un espejo. No es tanto un espejo físico,
es más la apertura a un espejo interno. Y quiero que veas en ese espejo interno realmente esa versión de ti que más miedo te da mostrar al mundo. Y mira en ese espejo interno cómo es esa versión de ti que más miedo te da mostrar al mundo. Puedes sentirla, puedes visualizarla, puedes tocarla, olerla, lo que tú quieras. Es tu versión. Y cuando la tengas ahí delante de ti, en ese espejo, pregúntale, conectada a tu respiración, ¿vale? En esa presencia. Pregúntale, ¿qué has intentado proteger todo este tiempo? ¿Qué necesitas de mí para dejar de luchar? ¿Qué necesitas de mí para dejar de luchar? Y por último, ¿en qué me convertiré si te abrazo? Déjala sentir que has intentado proteger todo este tiempo. ¿Qué necesitas de mí para dejar de luchar? ¿Y en qué me convertiré si te abrazo? Respíralas profundamente, tomando ese aire por la nariz y deja sentir lo que venga. Y ahora si lo sientes, puedes acercarte a él, a ella, a ese espejo y dile al oído o como tú quieras: gracias, ya no necesito esconderte. Podemos caminar juntas, juntos. Gracias. La sombra no se rechaza, se integra. Igual que las máscaras no se rompen, se honran. Poquito a poco puedes ir abriendo los ojos. Puedes tomarte un minutito si quieres escribir algo, quizás de la comprensión de esa pregunta, de que has intentado proteger todo este tiempo. ¿Qué necesitas de mí para dejar de luchar?
y en quién me convertiré si te abrazo. Os dejo un minutito. Estupendo. Y vamos volviendo aquí. Genial. Qué profundo es, ¿no? Este trabajo, qué enriquecedor y a la vez es un acto de honestidad tremendo con uno mismo, ¿no? Y con todas esas partes que o no vemos o que vamos rechazando de nosotros a ver si nadie nos pilla y los que acabamos pillados somos nosotros mismos porque estamos en esos estados de repetición o de miedo o de supervivencia ante toda nuestra verdad o toda la expansión o el ser más magnífico que podemos seguir desarrollando de nosotros mismos. Em, Me gustaría que tomarais conciencia de cuál es esa parte que sentís que tenéis que integrar con esta información que hoy estamos trabajando. ¿Qué es eso a lo que me tengo que abrir? ¿Qué es eso a lo que quizás me tengo que exponer? ¿Qué es esa incomodidad que quizás debo de comenzar a transitar para ir alineándome más a ese sueño, a esa claridad, a ese propósito, a ese objetivo? A esa versión de ti que opera desde otro lugar. Y aquí es algo importante y es que no venimos a romper máscaras, miedos, todas esas cosas, bloqueos, como que parece que nos han enseñado que hay que romperlo y destruirlo. Y para mí hay que integrarlo. Hay que integrar eso que me está enseñando, que debo de conectar desde otro lugar. O, perdonad, no sé si escucháis el barquito que pasa porque es tremendo. Disculpad. Perdón, es que pasa cada 2 o 3 horas cantando y es tremendo. Es eso, ¿no? Como el trabajo de sombra a que nos invita a que vayamos trabajando en nosotros mismos. Si no estuviera la sombra, no hubiera un aprendizaje, no hubiera una evolución, ¿no? Entonces, preguntaros, ¿qué es eso que la sombra me está mostrando? Ese estado de supervivencia quizás en el que sigo accionando y a la vez
cómo puedo integrarlo en mi vida. Y a veces en esa integración, es verdad, está el transitar la incomodidad, está el desarrollar recursos nuevos, está el mostrarnos vulnerables, está el exponernos a hacer cosas diferentes. Porque si no, la sombra sigue teniendo el poder. Si no, la mente va a seguir buscando experiencias que reafirmen mi herida de la infancia, que reafirmen esa máscara de es que yo puedo con todo porque no puedo pedir ayuda porque nunca me dan ayuda. Constantemente, si yo no me abro a un día pedir ayuda y a sentirme bien y al trabajar la culpa cuando quizás alguien me quiera ayudar, a sentirme merecedora de que a mí también me ayuden, si yo no voy trabajando eso, si no voy abriéndome a explorar otra dimensión y otra área, siempre voy a seguir reafirmando que yo puedo sola con todo porque nadie me ayuda. Y eso viene desde una herida tremenda de supervivencia, ¿sí? Como esos tenemos muchos, muchos mecanismos. Hoy más, pues con lo que te haya tocado, o luego si más adelante me puedes escribir, podemos hablar. En mi programa, en Habita tus sueños, trabajamos de manera muy profunda todo, sobre todo el trabajo de sombra para empoderarnos. Vamos a conocer que ese subconsciente, y una vez que yo reconozco el subconsciente, puedo ver cómo puedo integrarlo para que me potencie y desde ese lugar de fuerza ya creo la vida que quiero. Porque ya no es una vida de creación desde la herida y el miedo, sino es una vida de creación desde la coherencia, desde quién soy y tengo recursos para evolucionar. ¿Qué tal vamos por aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún compartir? Podéis hacerlo por el chat, podéis abrir micros. Vale. Hola Carmen, fíjate que a mí sí me sirvió un poco para ver cómo se transforman, por ejemplo, de mi preocupación, a luego a ser aprensivo y luego un poco a la ira, porque creo que el coraje y la ira en España, en español de España y español mexicano es diferente. Pero, pero sí, como yo sí, y de hecho estoy trabajando mucho con mi hígado y haciendo afirmaciones y todo esto, pero sí siento que todos por ejemplo, cuando siento miedo, lo primero que después del miedo se vuelve preocupación. Luego la preocupación se vuelve aprensivo y lo machaco como varios días. Y después de que lo machaco, muy probablemente se vuelva ira. Este, también cuando siento alguna frustración, inmediatamente se vuelve ira. Y lo reconozco la emoción de la ira y trato de, ¿cómo te diré? De gestionarla haciendo ejercicio, haciendo respiraciones, este, eso me calma un poco. Trato de no luchar contra eso, pero sí siento que eso, y ahorita el ejercicio me ayudó también para ver cómo, digamos, el camino que desemboca en la ira. No sé si te haga sentido. Tiene muchísimo sentido. Gracias por compartir, Rubén. Em, a tu compartir, te lanzo esta pregunta. ¿Qué crees que está mostrando la ira? ¿Qué es eso que quizás Mm, está reprimiendo? ¿Sí? Porque a veces tenemos la emoción y hacemos cosas para liberarlo. Hago ejercicio, hago respiración, como sano, como todos esos hábitos que todo el mundo pues ujú, conocemos o esas herramientas que nos sirven. Pero quizás no estoy trabajando lo que es la raíz de la ira, que a lo mejor me lo invento, ¿eh? Es que siento que tengo muchas cargas con todo
y tengo que sostener yo todo, mi trabajo, mi familia, mis amigos y es rabia realmente contenida, pues porque no puedo con todo, pero siento como que por ser hombre tengo que poder con todo. Es un ejemplo. Entonces, Sí, ahí es, sí, creo que mucho va por ahí. Y aparte, o sea, mi papá siempre estuvo presente, pero él era el prototipo del, vamos a decir, el macho mexicano, creo que también hay macho español, pero que las puede todas, que todo nunca lo ves flaquear, que siempre está ahí, que nunca falta nada. Entonces eso como que refleja también en mí, ¿verdad? O sea, para mí eso es lo natural. Y de hecho eso no me, ¿cómo te diría? Eso a mí es lo natural. El, el no pedir ayuda, el yo hacerme cargo de todo, lo siento como hasta natural, pero puede ser que por ahí haya algo que al final diga, oye, ¿por qué todo yo, no? ¿O por qué te agarro cosas que no son mías? Yo ujú, también eso estuve pensando ahorita, o sea, muchas de las cosas es que agarro cosas que no son mías y eso termina por causarme también un poco por ahí coraje o ira. claro, Pero qué bueno que me dices. mm, se acaba conteniendo. Por eso es muy Ujú, importante cuando tenemos, pues en este caso, yo siento mucha rabia, mucha ira, hago deporte para sacarla, la respiración y diferentes cosas. Genial, pero ¿qué hay como en el segundo plano o tercer, en esa raíz que yo digo, detrás de la ira? Oye, es que en mi sistema de creencias, y por el ejemplo que he tenido de papá, y también las historias de creencias, ¿no? De que el hombre tiene que proveer, tiene que tener que poder con todo, que no se puede mostrar vulnerable, es una carga muy grande que tenéis los hombres en el ujú, subconsciente colectivo, en el ejemplo también de mantener esa lealtad quizás con papá, de yo igual que tú, ¿no? Entonces, sí, eh, es como, perfecto, quiero proveer, quiero mantener a mi familia porque para mí mi sistema de valores es importante, pero ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? Es que a lo mejor es desde un lugar de mucho juicio, de mucha autoexigencia y quizás por mucho que hagas, tú sientes que nunca es suficiente. porque no es apreciado. O que no es apreciado, que el entorno no valora todo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Ujú, Y ahí sí, muchas veces es falta de expresar cómo lo estamos viviendo nosotros, de mostrar esa vulnerabilidad, de comunicarlo a nuestra pareja, al entorno, a exteriorizar de quiero proveer, quiero estar con todos porque para mí quizás es importante, pero oye, en esto quizás necesito ayuda, esto me está costando, esta época por lo que sea estoy más intranquilo, me puedes echar aquí una mano. Hago lluvia de ideas. ok, muy bien. Sí, Muchas y gracias, ahí Karen. nada, un placer. Ahí es realmente cuando trabajamos la raíz, porque me abro también a mostrarme y te aseguro, esto lo digo en general, cuando nos abrimos a mostrarnos vulnerables, la otra persona conecta con la parte humana que ella tiene, que yo tengo, que todos, y el abrirnos vulnerables en nuestras relaciones abre muchas veces un campo nuevo de seguridad y de comunicación que es muy nutritivo. Porque si no, muchas veces vamos con la fortaleza de yo puedo con todo, mi amigo también puede con todo, mi pareja puede con todo y estamos todos hasta arriba de cargar con cosas, de sentirnos que no nos ve el entorno y Ujú, cuando una persona se atreve a abrir ese espacio de comunicación y de seguridad, permite también que la otra persona abra su puerta a su vulnerabilidad. bueno, ok. Ya sa- Muchas gracias. Nada, un placer. Me hace muy feliz si te ha servido. Muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Pues ahí está, ¿sí? Como el trabajo de sombra
hay que abordarlo también desde esa raíz. Fenomenal si tenemos mecanismos de gestión, de respiración, hábitos saludables, deporte y todo eso. Sin embargo, tenemos también que ir indagando qué me está produciendo eso. ¿Sí? ¿O cuál es ese mecanismo? Oye, es que a lo mejor es una creencia. Oye, a lo mejor es que yo admiraba a mi papá, como es el caso de Rubén, que es maravilloso, y para mí es un ejemplo de hombre, que qué maravilla tener un ejemplo de hombre, pero lo estoy haciendo desde la sobrecarga del perfeccionismo, de yo puedo solo con todo, de no pido ayuda y luego siento como que no se valora todo el esfuerzo que hago. Normal que nos conecte con rabia y frustración. Por supuesto que sí. Entonces allí, aparte de los hábitos saludables, voy a ver realmente qué está pasando. Y es que a lo mejor esa máscara de yo puedo con todo, tengo que proveer esa carga en las mochilas que los hombres tienen a nivel generacional tremendo, porque si no es como que no eres hombre, si no provees bien a tu familia, ¿no? Eso no me está permitiendo mostrar mi lado más vulnerable, mostrar mi verdad, mostrar mi emoción, que estoy segura que tu entorno, tu pareja, tus hijos, quien sea, el permitirte mostrar esa vulnerabilidad es un ejemplo de gestión, de poder, de fortaleza, de empatía, que también estamos enseñando y por lo tanto, cuando nos mostramos vulnerables en este caso, cuando integramos ese puedo con todo, desde donde lo hago, integro esa parte que quizás es no muestro, no comunico lo que me está pasando, abrimos luego, creamos de manera consciente e inconsciente unos espacios de seguridad y de comunicación en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestro entorno, que realmente son muy nutritivos o empiezan a ser muy nutritivos. Y tenemos esa capacidad de irlos sosteniendo, de merecernos también tener esas comunicaciones sanas, esas relaciones sanas y eso todo lo que nos lleva, ¿no? Genial. ¿Alguien más que quiera compartir? Perfecto. Pues vamos a hacer una respiración final. ¿Os parece bien todos juntos? Ya sabéis que la respiración nos regula, buscamos esa coherencia. Hoy la respiración que vamos a hacer es una respiración creada en coherencia cardíaca. Sé que aquí a una personita en especial, Lucía, que está por aquí, le encanta, le ayuda mucho a indagar en su mundo interno y la verdad que es fantástica, os la recomiendo para todos, esta vez lo hacemos en este trabajo, pero lo podéis hacer cada día en esos espacios que quizás necesitáis para vosotros mismos, para conectar con la emoción, con algo así que quizás viene, esa respiración en coherencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Es súper sencilla, la vamos a hacer todo por la nariz, inhalando y exhalando por la nariz de manera circular, es decir, no haremos pausas entre inhalación y exhalación, pero vamos a buscar que sea una respiración coherente, como el mismo nombre dice. Inhalaremos en 3 partes, ¿vale? Abdomen, tórax, si la queréis subir a la cabeza, perfecto, eso ya el juego que queráis, pero inhalamos de manera consciente, continua. Quien pueda hacerla en 8 segundos, que la haga en 8 segundos y la exhalación igual, en 8 segundos. Las respiraciones de coherencia cardíaca tienen que durar la misma duración de tiempo, lo que es la inhalación, que lo que es la exhalación. Cuando comenzamos a respirar, puede que quizás la inhalación en 5 segundos vayamos más que suficiente y la exhalación sea más larga. Permítete experimentarlo como un juego y ve trabajando en que sean rítmicas al mismo ritmo 5, 5, 8, 8, 10, 10, 15, 15, el tiempo que tú consideres. ¿Vale? Ante todo, no buscamos el juicio de hacerlo hiperperfecto,
es una guía, ves sintiendo tu cuerpo y ves trabajando en ese viaje, en ese juego entre inhalación y exhalación al mismo ritmo. ¿Vale? Os lo comparto para que tengáis más o menos claro este tipo de respiración coherente. La podéis hacer en vuestro día a día también, os ponéis sonidos binaurales, música de relajación y hacéis este tipo de respiración o sentaditos o tumbados, que es fantástica. Así que vamos a cerrar esta magnífica sesión con una respiración, como se debe. Estupendo. Se escucha bien la música, se me escucha bien a mí. Si no me decís nada, lo doy como un ok, ¿vale? Así que empieza a tomar conciencia de esa respiración coherente, alineada, con tu espalda recta, manos en las rodillas, que no sea tu posición cruzada. Y ves jugando con esa inhalación, con esa exhalación, todo a través de la nariz. Puedes respirar abdomen, tórax, sentir cómo esa inhalación llega hasta el centro de tu cabeza. Y al exhalar, quizás como baja por tu columna vertebral y vuelve a tu ombligo. O como tú quieras. Inhala lento, continuo. 5, 6, 8. Y exhala todo a través de la nariz. Es esta respiración que lo que busca es abrir un espacio dentro de nosotros. Continúa jugando con esa inhalación, esa exhalación, que vayan al mismo ritmo. Cierra tus ojos y lleva tu atención al cuerpo. Y ves sintiendo ese juego. Creando este círculo. Inhalando en 5, 7, 10 segundos. Exhalando en la misma duración. Y quiero que lleves la respiración hacia la parte de ti que apareció hoy. Esa emoción, esa máscara, esa tensión que quizás llevas tiempo sosteniendo. Con la inhalación profunda, consciente, vas suavizando el cuerpo y al exhalar vas permitiendo que esa parte tenga un lugar. Al inhalar suavizas el cuerpo y al exhalar vas permitiendo que esa máscara, esa emoción, esa tensión vaya teniendo un lugar. Y respira hacia esa zona como si la acompañaras desde dentro. A ese ritmo de tu respiración y repite internamente al ritmo de tu respiración
conectado, conectada con esa máscara, con esa emoción. Y al inhalar, repites internamente, te veo. Y al exhalar, repites, puedo sostenerte. Inhala y siente cómo le dices te veo. Con la exhalación le dices esa máscara, puedo sostenerte. No necesito luchar contigo. Y ve creando este juego. En la inhalación ves la máscara, en la exhalación le manifiestas que puedes sostenerla, que no hace falta esa lucha. Y siente cómo se va abriendo ese espacio de calma, de presencia y de verdad. Respirando hacia tu pecho, respira hacia el abdomen, respira hacia tu espalda. Y en esta coherencia que estás creando, vas dejando esa parte que antes se tensaba y vas sintiendo cómo ahora puede descansar. Te vas sintiendo más liviana porque la integras. Inhalas profundo, exhalas suave y visualiza una luz suave entrando en cada inhalación. Una luz que no fuerza, una luz que no exige. Es una luz que ilumina, que integra esa enseñanza, esa nueva visión de tu ser. Visualiza cómo va entrando en ti esa completitud con la que hoy has conectado. Y vas inhalando en esa respiración toda esa luz. Vas exhalando la resistencia. Vas inhalando la verdad con la que has conectado. Y vas exhalando esa máscara desde la gratitud por todo lo que te ha protegido, por todo lo que te está enseñando. Y sientes cómo inhalas esa integridad y exhalas soltando ese ciclo que esa máscara cumplió en tu vida, ese aprendizaje que te trajo. Exhalas ese patrón. Inhala la verdad, exhala la máscara, inhala esa presencia y exhala la lucha, puesto que ya no hace falta.
Siente cómo es esa ligereza del reconocimiento, de recoger el mensaje y la enseñanza, esa raíz real de la máscara, porque se originó. Y siente lo liviano que se va quedando tu cuerpo al dejar de sobrevivir, de accionar desde ese miedo, desde esa autoexigencia, y te vas permitiendo con esa luz sentir tu verdad. Te vas permitiendo sentir quién es esa mujer, ese hombre nuevo que ya soltó esa máscara, que ya honró ese proceso, lo integró en él, en ella. Cuando tengas a esa mujer, a ese mujer, a ese hombre liviano, lleva tus manos al corazón, al centro de tu pecho, y dile internamente a esa parte: gracias por acompañarme. Estoy listo, estoy lista para vivir desde mi verdad. Respira y siente cómo es eso para ti. Profundamente. Gracias por acompañarme. Estoy lista, estoy listo para vivir desde mi verdad. Siéntelo, respíralo en todo tu cuerpo, integrando esta información, reprogramando tu sistema nervioso, tus mecanismos de creencias, y vuelve a tomar una inhalación profunda y repite por última vez: gracias por acompañarme, estoy listo, estoy lista para vivir desde mi verdad. Y respira profundamente. Respira desde esa profundidad. Exhala. Y con esa respiración también le estás enseñando a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, que también es seguro. El integrar esa parte de la sombra, el liberar esa máscara, puesto que también es un ejercicio en ese proceso de integración, el enseñarte a nuestro sistema cuerpo-mente un nuevo estado del ser, el ir enseñándole cómo actúa, cómo muestra sus necesidades,
cómo se relaciona este hombre, esta mujer, al integrar esa máscara, esa sombra en su interior, al irse permitiendo explorar nuevos recursos, nuevas habilidades. Quizás esa integración esté en el que te muestres vulnerable. Quizás tu integración es a que te permitas pedir ayuda. O tu integración de la sombra está más relacionada al merecimiento. El sentido de que te pasen cosas buenas. El sentirte merecedor, merecedora de amor. O quizás esa integración comienza en decir que no, en poner límites. O tal vez tu integración sea en empezar a hablar desde tu verdad, desde lo que eres experto, de lo que te apasiona. Quizás esa integración sea en transitar la incomodidad de mostrarte. ¿Has reconocido la sombra, tu máscara de protección? Pero de nada sirve reconocerlo si no vamos tomando esos pasos hacia la integración de esas partes de nosotros que quizás hemos estado rechazando, ya sea de manera consciente o inconsciente. Así que te voy a pedir que, conectada a esa respiración de coherencia cardíaca, a ese estado, ahora que has conectado también con esa mujer, con ese hombre que se ha liberado de esa máscara, quiero que en tu cuaderno escribas qué es eso que debes integrar y qué acción puedes tomar en tu vida que esté alineada para que integres, te lleve a ese proceso de integración de lo que hemos denominado sombra. ¿Qué acción coherente para ti te comprometes a hacer en este camino evolutivo, en este camino que estás iniciando quizás? ¿Con qué te comprometes? ¿Qué acción vas a hacer para integrar esta sombra?
Ahí está. No hay mayor acto de honestidad que lo que estás escribiendo y no hay mayor acto de poder que te comprometas y hagas esto que estás escribiendo. Porque si no lo haces, lo que estarás haciendo es reafirmar a tu subconsciente la herida y la máscara. Y al permitirte, darte la posibilidad de accionar hacia eso que has escrito, te das la oportunidad de empezar a crear tu realidad desde otro lugar. Así que respira profundamente toda esta información y toda esa sensación que hay en ti. Puede que quizás sientas vértigo, está bien, pero que eso no te pare. Para vivir cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Estupendo, familia. Pues hasta aquí la sesión de hoy. Contarme, os leo, finalizamos. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy, muy, muy útil. Espero también que, que vayáis adquiriendo, ¿no? Esos compromisos con vosotros mismos, esas acciones que vayáis observando también cuando estamos en esos procesos de hacer esos cambios o de ir integrando esa sombra. Es parte también normal a veces del camino que vengan bloqueos, que vengan las resistencias, que vengan los miedos. Es normal que nuestro sistema nervioso se altere, pero hay recursos, hay herramientas, me podéis escribir, podemos compartir, os puedo dar tips, os puedo dar recursos. Hay gente aquí que también está ya dentro del programa Habita tus sueños, que es donde trabajamos todo esto de manera muy profunda, muy consciente. Y es desde ahí donde pues yo también acompaño. Así que daros las gracias, dejaros también reposar toda esta información que os haya dado y para lo que necesitéis, de verdad, escribirme. Para mí es un placer poder compartir desde aquí. Me alegro mucho por aquí, Carmen, que ha conectado con su sombra más profunda, pues es eso, huele a transformación real. Gracias, Yoli. Lourdes también, un besito muy fuerte. Pues esta es la sesión de hoy. Gracias. Seguimos trabajando en... Gracias, Rubén. Rubén nos ve desde México. Qué ilusión, estamos ya llegando a Latinoamérica. Lo que os quiero decir que todo esto son pasos que nos llevan a esa conquista interna y esa conquista interna nos lleva a habitar esa vida de los sueños. Entonces, no hay mejor acto de amor hacia uno mismo que ser honesto con lo que hay, con lo que habita actualmente en su mundo interno, porque desde ahí es cuando realmente podemos crear, podemos tener esa seguridad en el cuerpo, podemos conseguir esa claridad y por lo tanto ese propósito vital que a veces nos hace falta porque nos sentimos como que estamos desconectados, estamos en ese proceso de descubrir quiénes somos, ¿no? Así que nada, un placer más. Dejamos aquí por hoy la sesión de la Escuela de Sueños y seguimos creando sueños todos juntos. Os mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.